Dice recording in progress. Perfecto. Bueno, ante todo, buenos días. A los que vayan entrando les pido que por favor vayan poniendo atrás de su nombre la categoría en la cual navegan, así nos ayudan. Y la idea de hoy, como hay varios, son los chicos de varias categorías, de monotipos, la idea de hoy es tratar de ver cosas que se ven en todas las categorías, ¿sí? Por ejemplo, analizar una largada con problemas comunes a todos, ¿sí? Y repasar alguna parte del reglamento como para que puedan saber dónde encontrar las cosas, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar siendo las 11:09 entonces. Bienvenidos. Esto es una idea de la Escuela de Vela en general del Club Náutico Olivos, y está conmigo en la operación el señor Carucha Ambrus, y yo soy Flavio Manolo Naveira, para los que no me conocen, que estoy trabajando con el equipo olímpico argentino, trabajé con el equipo olímpico brasilero, etc. Y la idea es ver situaciones que les pasen a ustedes. Y para empezar, yo voy a empezar un poco con un nivel de conocimiento más bajo y lo voy a ir tratando de hacerlo un poquito más difícil. Y acepto todo tipo de preguntas. Ustedes pueden levantar la mano, creo, no sé si saben. Si no, en el chat pongan tengo una pregunta y Carucha me va a decir, yo no voy a estar mirando el chat todo el tiempo. Cualquier pregunta sobre algo, las vamos juntando en el chat y Carucha las va anotando, y después en la sección de preguntas yo las voy a ir contestando. Así que la primera pregunta que me gustaría, para testear si están todos atentos o si solo están conectados sin cámaras, para dar el gusto a los entrenadores, la primera pregunta que les voy a hacer a todos para que digan por sí o por no en el chat es si alguna vez abrieron el reglamento de regatas a vela. ¿Sí o no? Entonces, ¿abrieron alguna vez el reglamento de regatas a vela? Entonces acá varios dicen que sí. Luna dice que sí. Muy bien. No me mientan, ¿eh? Acá igual no les voy a reprobar en un examen. O sea, la idea es ver, porque si me dicen todos que sí, vamos a ir elevando el nivel de dificultad un poquito más. Jazmín dice que no. Muy bien, Jazmín. Bueno, perfecto. Todo esto queda registrado. Entonces, si abrieron el reglamento, ya lo voy a compartir, ¿sí? El reglamento de regatas a vela, que ya les pasé el link. Así que vamos a compartir para que vean la pantalla este reglamento, ¿sí? Este es el actual. Este año se cambió el reglamento, con lo cual hay cosas nuevas. Para los experimentados que ya tienen muchas regatas en Optimis y en otras categorías, el juego no cambia mucho, pero sí hay algunas cosas finas ya de alto nivel y también de procedimientos influyen bastante. Entonces, les voy a contar qué es lo que vamos a ver hoy, o por lo menos vamos a intentar llegar a ver hoy. Primero, vamos a ver acá el índice. Vamos a agrandarlo un poquito. Si vos, Carucha, podés ir diciéndole a la gente que copiando y pegando la idea esta de renombrar su nombre, valga la redundancia, y poner su categoría al final, te voy a agradecer. La idea de hoy es, fíjense, este es el índice del reglamento de regatas a vela, fíjense todas las páginas que tiene. ¿Sí? Tiene 150 páginas. Lo que nosotros vamos a ver es algo muy sencillo hoy. Es esto, la parte 2, cuando los barcos se encuentran. Fíjense que de la parte 2 a la parte 3 del reglamento son 7 páginas. No vamos a ver las 7 páginas hoy. La idea de hoy es ver solamente, y ahora vamos a ir a la parte 2. La idea de hoy es ver solamente alguna sección de la parte 2, que lo voy a decir ya mismo. La parte 2, cuando los barcos se encuentran, ¿sí? Que hay 4 reglas de la sección A, hay 2 secciones que vamos a ver.
la sección A, la sección B y algo de la sección C, que es las viradas en las boyas, básicamente. No se asusten con los nombres. La idea es recorrer las reglas básicas y aplicarlas en una largada, por ejemplo, en una ceñida y una virada de boya en el barlovento, y una virada de boya, o sea, una en la popa y una virada de boya en el sotavento, y algunos escenarios de jeque. Así que esa es la idea. Así que dejo de compartir pantalla y todos pueden preguntar, opinar en el chat, e inclusive los entrenadores, por supuesto, no hay preguntas tontas. Así que la idea es, vamos a recorrer rápidamente, visualmente, así de memoria, todas las reglas básicas que tiene que tener en la cabeza alguien que quiera participar de una regata y que empiece a competir. Después se va a ir elevando el nivel de complejidad, pero la idea es, en la parte 2 de ese reglamento, que ya le bajé el link para que lo tengan a mano, tenemos 3 secciones que tenemos que aprender. La primera y la segunda sección son básicas, y la otra Mira, Bjorn, te digo. Ahí, bajen el micrófono, por favor. Segundo el entrenador, sino segundo punto. Debe pasar varias veces. No, cuando digo segundo, no hablo de segundo. Bueno, vamos a hablar de las reglas entonces de la sección A de la parte 2, que son las básicas, las más importantes que tiene que tener todo el competidor, teniendo en cuenta que el objetivo de todas estas reglas es que los barcos no se choquen, ¿no? Así que bueno, este es el viento, ¿sí? Cuando yo hable de la parte de reglamento, básicamente de la parte 2 de los escenarios que vamos a ver, siempre hay palabras que voy a usar que están en las reglas y que están, cuando no se entienda qué quiere decir, yo me voy a referir a dónde encontrar el significado. Y generalmente las palabras que se usan en el reglamento están explicadas al principio del reglamento y se llama definiciones. Y solamente vamos a centrarnos en 2 definiciones, en una primero como básico, que es mantenerse separado, porque aplica en todas las reglas básicas. Entonces vamos a recorrer las 4 reglas básicas que todos debemos conocer y después vamos a ver las definiciones. Fíjense que esto es el viento, ¿sí? Este es el viento. En este momento un barco está a proa al viento, ¿sí? Para que sepan. Acá está amurado a babor, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es eso para los que no saben. Y este barco está amurado a estribor. ¿Qué quiere decir amurado a babor y a estribor? Para los que no saben, amurado esta es la mura de un barco. Vamos a empezar más básico. Esta es la proa, la popa. Mirando hacia proa, a la derecha es estribor, y mirando hacia proa, a la izquierda es babor. Entonces esta es la mura de babor. ¿Cómo sabemos? Porque vamos a la primera regla para el caso. Hay una regla que es esta, que dice: un barco amurado a babor, que es este, el negro, tiene que mantenerse separado de un barco amurado a estribor, que es este, el rojo. Entonces, ¿cómo sabemos si un barco está amurado a babor o estribor? Porque el barlovento del barco, así lo dice la definición, el barlovento del barco, que es de donde viene el viento, el barlovento es la banda o la mura por donde le pega el viento. Este es el barlovento. Entonces, si el viento le pega el barlovento, es la mura de babor, el barco está amurado a babor. Si el barlovento del barco es la mura de estribor, el barco está amurado a estribor. En este caso, la primera regla básica que todos tenemos que conocer es este barco, ¿sí? Cuando viene prueba con prueba el choque, el que se tiene que correr, digámoslo así, terrestremente, el que se tiene que correr es el negro, tiene que derivarle, filar la vela o virar, ¿sí? Esa es la regla básica, la regla 10, babor, estribor. Entonces, y es una regla que se usa tanto en la largada, ¿sí? Cuando uno se va acomodando, que después vamos a repasar, uno se acomoda, va virando, va derivando, pasa por atrás, por adelante. Entonces, el que va con derecho de paso, fíjense, el derecho de paso lo tiene el barco, en este caso amurado a estribor, fíjense, mirando hacia proa,
esta es la mura de estribor, y el barlovento es estribor, con lo cual está amurado a estribor, y este es un barco amurado a babor. Entonces, si vienen de frente uno con otro, el que se tiene que preocupar es este. Tiene que pasarle por acá o por acá. En la largada puede ser eso. En la ceñida puede pasar que viene un barco amurado a estribor y este tiene que elegir entre derivarle o virar. En la popa, ¿sí? Y ahora vamos a un tema con los lasers. En la popa, a ver, vamos a preguntar, porque es más difícil de ver, ¿quién está amurado a estribor? ¿El rojo o el negro? Te lo voy a poner. ¿Quién es estribor en la popa? ¿El rojo o el negro? A ver si van poniendo todos. ¿Quién está amurado a estribor en este ejemplo? Pueden poner en el chat. Todavía sigo conectado porque nadie me está contestando. Si alguien quiere hablar. Sí, muy bien, el primero. Pongan colores, por favor. Ahí está. El barco rojo, perfecto, muy bien, gracias por contestar. Entonces, y acá una cosa de dificultad media a alta, para los que están, para los lasers, sobre todo para los entrenadores. Estos barcos es fácil de detectar cuál es el barlovento, porque así lo dice la definición al principio del reglamento, te dice cuál es el barlovento de un barco. Es por donde le pega el viento. Y ahí te dice, aparte de la definición de amura, que un barco está amurado a estribor o babor, lo cual es fundamental en todo momento para que no haya dudas. En este caso no hay ninguna duda de que el barco está amurado a estribor porque el viento, el barlovento de este barco, es estribor. Ahora, ¿qué pasa cuando el barco está justo en popa? ¿Sí? Justo en la popa, el viento le pega por la popa. O sea, ¿el barlovento es la popa? No, no puede ser. Entonces el reglamento te cubre esa definición. Porque acá los dos barcos les pega el viento por el mismo lado, básicamente. Les pega justo por la popa. Pero ahí habría un hueco. ¿Cómo está amurado el barco acá? ¿Quién tiene derecho de paso? ¿Quién se tiene que mantener separado, como dice el reglamento en la regla 10, la básica? Y bueno, acá en la misma regla, en la misma definición, te dice que la mura de un barco es, en este caso hay dos formas. También pasa lo mismo acá, cuando el barco está a proa al viento, ¿no? Un barco está a proa al viento, ¿cuál es el barlovento? Para saber, no sirve saber cuál es el barlovento del barco. El barlovento, acuérdense, es de donde viene el viento. La mura en este caso es de barlovento, es estribor. La mura de este caso es babor, porque viene de barlovento, ¿sí? Pero en los casos donde hay una zona gris, por el momento, es si el viento te pega de la proa o de la popa, ¿no? Ahí no queda claro cuál es el barlovento. Entonces la misma regla te dice que el barlovento del barco, para saber la mura, es la mura que tiene o tenía si está a prueba del viento. En este caso, si el barco es así, miren lo que hace este barco. En la largada, por ejemplo, que suele pasar, hay problemas que surgen en la largada reglamentarios y se resuelven fácilmente. Este barco viene amurado a estribor, acuérdense, el barlovento le pega por la mura estribor, está amurado a estribor, y de repente se pone proa al viento. Y se queda 5 minutos proa al viento. ¿En qué amura está este barco? Y según la definición, este barco, como estaba amurado a estribor, y si está proa al viento, entonces es la amura que estaba antes de estar proa al viento, o sea, estribor. Entonces, si vienen dos barcos así, uno amurado a estribor, porque el barlovento es estribor, y otro amurado a babor, porque el barlovento es babor, ¿sí? Y orzan hasta proa al viento, y se quedan 5 minutos. Si yo saco una foto ahí, no sé cómo están amurados. O sea, viene un juez que no vio lo que pasó antes, que viene con el bote, o viene un entrenador y saca un video, y no saben qué amura están, porque están proa al viento. Pero si se ve un video de la cosa en que estaban amurados a estribor y a babor, y se pusieron proa al viento, estos barcos ya se sabe en qué amura están. Y es muy importante saber en qué amura están porque hay que aplicar las reglas. La regla básica, en este momento, si venían así, ¿sí? Amurado a estribor y amurado a babor,
y se ponen los dos proa al viento, analizando la regla que estábamos viendo recién, que es la básica, babor, estribor, buenas, malas, aunque parezca mentira, en este momento hay un barco que tiene buenas y malas, y otro barco que tiene malas. Entonces, o sea, una amurado a estribor y otra amurado a babor. ¿Quién es el barco amurado a estribor? ¿El rojo o el negro? Pueden contestar en el chat. Ahí estoy preguntando en el chat para que quede registrada. ¿Quién es el barco amurallado cuando está en proa del viento? Y la respuesta surge por lo que les acabo de decir, la definición de Amura. Y lo mismo va a pasar en la popa, pero con otra forma. Fíjense, acá el viento les pega por la popa, básicamente. ¿Cuál es la Amura del barco? Está explicado ahí que el barlovento, cuando el barco está con el viento por la popa, o, fíjense este láser que derivó, que suelen hacer eso, ¿no? Una maniobra que sacaban los brasileños hace mucho tiempo. Este láser está así. En realidad, si yo pongo al lado del viento, el barlovento, o sea, el viento le pega por este lado, por la mura de babor. Pero sin embargo, está explicado en el reglamento que si el viento le pega por la popa o forzando a mura, el barlovento es el contrario de la botavara. Entonces la botavara está en el lado de babor, el contrario de la botavara es estribor. Entonces este barco, aunque el viento le pegue por babor, está amurado a estribor. Si hay dos barcos así, entonces, repasando, ¿quién se tiene que mantener separado por la regla 10, por buenas, malas? ¿El negro o el rojo? Repito la pregunta. ¿Quién se tiene que mantener separado? ¿El rojo o el negro? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a repasar ahora sí. Vamos a seguir con otra regla. Nosotros estamos viendo la regla 10, la más importante de todas, que era el barco amurado a babor se tiene que mandar separado de un barco amurado a estribor, ¿sí? Que puede pasar en la largada, en la seguida, en la popa. Y ahora vamos a ver las dos siguientes reglas importantes. Pero le voy a tirar una pregunta. Acá hay un barco que está alcanzando a otro. No sé si lo ven. El rojo alcanza al negro y lo choca. ¿Quién tiene la culpa, el rojo o el negro? Pregunta con trampa, aviso para que... Pueden contestar, pueden contestar. Entonces yo pregunté quién tiene la culpa, ¿no? No pregunté quién tiene el hecho de paso, yo pregunté quién tiene la culpa. Bueno, entonces, ¿alguien dice negro solo para saber quién tiene la culpa? ¿O todos dicen rojo que tiene la culpa? A ver si hay alguno que dijo negro. Gonzalo Ridolfi, muy bien. Hay varios. Nahuel Valen dijo negro, muy bien. Nicolás, muy bien. Bueno, le voy a decir por qué el negro tiene la culpa. Y hay un... No sé, yo cuando siempre digo lo mismo, pero hasta que no tuve 40 años no abrí el reglamento, lamentablemente. Entonces, siempre navegaba y corría regatas bien, bastante bien, o sea, corría, competía a alto nivel, etcétera, pero siempre con lo que me enseñaban, siempre con lo que aprendía por mi cuenta, mirando lo que pasaba en la cancha de regatas o lo que me decían. Yo no tenía al principio entrenador, después se fueron agregando en mi vida, pero me fueron pasando la información de esa forma. Nunca me molesté en chequearlo, así que lo que les pido es que ustedes de ahora en más empiecen a chequear por su propia cuenta. Y una de las cosas que me llegaba siempre, como, digamos, una cosa para aprender, era que el barco alcanzante
era el que tenía la culpa, que se tenía que mantener separado usando las palabras reglamento. Pero bueno, en este caso, la regla 10, que es la regla básica, cuando los barcos están en amuras opuestas, dice que un barco amurado a babor, que es el negro, se tiene que mantener separado de un barco amurado a estribor, que es el rojo. ¿Sí? Lo mismo puede pasar en la largada. ¿Sí? ¿Sí? Igual lo que pasa es que como acá es más fácil verlo acá por el tema de las amuras, ¿no? Pero bueno, puede pasar en otro momento. Ahora vamos a ver cómo. Pero terminemos este ejemplo. Este barco que choca al barco acá, ¿sí? Al barco negro, la culpa es del barco negro, porque estaba amurado a babor. Es un simple buenas malas. Lo que pasa es que como puse con trampa, puse la frase barco alcanzante, ¿sí? Entonces, es una trampa en la cual yo caía también y quiero que ustedes no caigan más. Acá lo primero que hay que ver para saber la regla básica es, la pregunta inicial es, ¿en qué amuras estamos? ¿En las mismas o en otras amuras? En este caso no hay ninguna duda que están por la posición de la botavara. Acuérdense, este es el viento, ¿no? Son dos lasers navegando, que navegan así medio contramurados. Y básicamente acá lo que me dice es que este barco, el barlovento es este, por la amura, la botavara que está en el lado de sotavento, es amurado estribor, amurado a babor, y babor se tiene que mantener separado. Regla 10. Es lo mismo que si estuviera así. ¿Sí? Acá se tiene que mantener separado, tiene que virar o derivar. Así que bueno, lo mismo pero en la popa. Y no importa si el barco lo está alcanzando o no lo está alcanzando, ¿no? Entonces, importa si están en las mismas amuras o diferentes amuras. Por eso voy a hacer un hincapié ahora, vamos a reforzar la idea mirando la regla, ¿sí? Están viendo ahora la pantalla, ¿no? ¿Puede alguien decirme que sí? Sí, ¿Verdad? sí, sí. Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Entonces, fíjense que las reglas más importantes, las reglas que empiezan cuando los barcos se encuentran, que ustedes tienen que dominar en el agua, la primera regla es la regla 10, cuyo título dice en bordes opuestos. Cuando los barcos están en bordes opuestos, un barco amurado a babor se mantendrá separado de un barco amurado a estribor. Y después tienen dos reglas, también recontra importantes, fundamentales, diría yo, no pueden navegar en una regata sin saber estas reglas, que dice empiezan en el mismo borde, en el mismo borde. La 11 y la 12 empiezan igual, pero la diferencia es que dice comprometidos o no comprometidos. Y ahora vamos a verlo rápidamente. Así que, entonces, ya vimos en bordes opuestos, perfecto, y ahora vamos a ver en mismas amuras o mismo borde, ¿correcto? Entonces, en este caso vamos a ver la regla 11, en mismo borde comprometidos, que es un término que ahora vamos a analizar. ¿Estamos en el mismo borde? Sí. Mismo borde porque nos pega el viento de la misma banda. ¿En qué amura estamos? ¿Babor o estribor? Rápido. Chat, chat. Pueden escribir sin miedo. Todos participamos. Todos alegremente participamos. Vamos. Perfecto, así me gusta. Muy bien. Entonces, estos están amurados en el mismo borde. Entonces puede ser que sea la regla 11 o la regla 12. Ahora vamos a ver qué quiere decir comprometidos. Se lo digo así en una imagen. No comprometidos, comprometidos. No comprometidos, comprometidos. Por cualquier lado. Entonces le voy a tirar acá una lapicera, ¿sí? Es muy compleja la definición de compromiso clara prueba, clara popa, y ahora lo vamos a hacer simple, pero después va a haber casos que necesitamos profundizar, pero no lo vamos a hacer ahora. Fíjense este barco. Acá pongo una línea imaginaria atrás de este barco. Este barco, sacamos ahora este momento, cada vez que deriva o orza, esta línea imaginaria se mueve para adelante y para atrás. Entonces, si un barco respecto a otro está detrás de esa línea imaginaria, ¿sí? Está claro a popa. Este barco está claro a proa. ¿Sí? Están en el mismo borde, claros o no comprometidos. Y en este caso, supongamos en una largada, ¿sí? Vamos a poner acá la largada, la ancha boya, si este barco deriva y se pone de otra vez, fíjense lo que pasa. La línea imaginaria cambia y ahora
toca a este barco. Este barco, el negro, no está atrás de la línea imaginaria. Si no está atrás de esa línea imaginaria, es decir, si no está claro a popa, es decir, si el barco no está ahí, sino que está acá, los barcos están comprometidos. Después vamos a ver si hay preguntas más difíciles, vamos a ver temas más difíciles, pero hoy vamos a dejarlo en eso, para analizar solamente estas dos reglas. La regla en el mismo borde comprometido sería cuando están en el mismo borde, como dice la regla, y comprometidos, es decir, que no están claros a popa uno de otro, ¿no? Este está comprometido, está claro. Orsa, ¿está claro? Sí, comprometido. Entonces acá vamos a ver la transición reglamentaria en una largada. ¿Están en las mismas amuras? Sí. O sea que no rige la regla 10, porque la regla 10 solo rige cuando los barcos están en diferentes amuras. En este caso, están en las mismas amuras. ¿Están claros o comprometidos? Entonces, están claros. Si están claros o no comprometidos, que es una forma diferente de decirlo, rige la regla 12, que ahora vamos a ver qué dice. Y si están comprometidos en el mismo borde, rige la regla 11, que vamos a ver qué dice. La regla 12 es la que, básicamente, por uso y costumbre, todos decían barco alcanzante. Claro, le faltaba definir que estaban en la misma mura. Entonces, un barco que alcanza a otro, ¿sí?, se tiene que mantener separado del barco. Un barco está claro a popa, allá haciendo el lenguaje del reglamento, se tiene que mantener separado un barco claro a proa. Si viene este barco negro y le chocó en la popa, la culpa es del barco negro. Otro ejemplo de la siguiente regla. Este barco, para no infringir la regla 12, ¿sí?, deriva, ¿sí?, este barco está frenado, ¿sí?, genera un espacio, ahora vamos a ver otras reglas, pero vamos con tiempo, le da espacio, etc. Orza acá y se queda ahí plantado en la largada. Ahora rige otra regla, están en el mismo borde, sí, comprometidos, porque ninguno está claro a popa. Entonces, ¿alguien preguntó algo? ¿No? Bueno, después acuérdense que pueden poner preguntas en el chat y después me va juntando las preguntas Carucha. Estamos repasando la regla 10, que ya la vimos, la amura, distintas amuras, vimos lo que era amura. Estamos repasando la regla 11 y 12, en mismo borde ahora, mismas amuras, y comprometidos y claros. Entonces, en este caso, fíjense, ¿los barcos están en la misma amura? Me pregunto a mí mismo, sí. Ok, ¿estamos comprometidos? Sí, listo. Rige regla 11. ¿Qué dice la regla 11? Dice, un barco, cuando está en el mismo borde y comprometido, es el barco de barlovento, que en este caso no hay ninguna duda, fíjense de dónde les pega el viento a todos, y respecto al negro, el barco de barlovento es el rojo. El barco de barlovento se tiene que mantener separado del barco de sotavento. Es más, si Orson está a proa del viento, por la definición que vimos hace un ratito, siguen en la misma mura, siguen comprometidos, y aunque el viento, digamos, no hay ninguno barlovento en teoría, para el reglamento este es un barco de barlovento, por más que esté en proa del viento, ¿correcto? Entonces, nos falta ahora definir qué es mantenerse separado, porque lo que vimos ahora fueron las tres reglas básicas, vimos la definición de amura, repasamos las tres reglas básicas, ¿sí? Viento, ¿sí?, barcos ciñendo, o sea, yendo contra el viento lo máximo posible. Un barco amurado a babor, este barco, por el viento le pega por la amura de babor, se tiene que mantener separado del barco amurado a estribor. Y lo puede hacer virando o derivando. Ahora vamos a ver bien qué es mantenerse separado. Regla 11, mismas amuras. Hay dos opciones que están claros, ¿sí? Un barco claro a popa, atrás de la línea imaginaria del punto más atrás de la crujía del barco. La crujía es el medio. Entonces, si este barco cambia de rumbo, este punto, ¿sí?, va cambiando. Si están claros, el barco, regla 12, claro a popa, se tiene que mandar separado del barco claro a proa. O sea, si viene con velocidad, tiene que ir por arriba o por abajo. Y la regla 11, cuando están comprometidos en la misma mura, el barco de barlovento, en este caso el barco rojo, se tiene que mandar separado del barco de sotavento. Si agarra y deriva por acá, el que se va a tener que mantener separado es este. Así que ahí vimos las tres reglas básicas. Lo que nos falta ahora, para seguir adelante, es qué es mantenerse separado. Las tres reglas hablan
de que un barco, repasamos, el barco amurado a babor se tiene que mandar separado del barco amurado a estribor, regla 10, amburas opuestas. El barco claro a popa se tiene que mandar separado del barco claro a proa, regla 12. ¿Sí? Y por último, regla 11, las 3 reglas básicas que no podemos ir sin conocer. El barco, cuando están amurados en la misma mura y comprometidos, el barco de barlovento se tiene que mandar separado del barco de sotavento. ¿Alguien me puede poner en el chat con sus propias palabras qué es mantenerse separado? Sin miedo, hay tiempo. Entonces voy a poner acá, ¿qué es mantenerse separado? Sin miedo, contesten. He escuchado muchas respuestas en mi vida y algunas se acercan más que otras, por supuesto. Nadie tiene el 100% de las respuestas correctas, así que no se preocupen. La idea es saber dónde estamos para después poder ajustarlo, ¿no? Entonces acá ya están diciendo no poderlo tocar, sí, correcto. No tocarse, dejar el espacio suficiente para maniobrar adecuadamente. Perfecto, sigan poniendo porque es importante que quede plasmado qué es eso. Bienvenido, Augusto. No vale elongar el codo, Augusto, por favor. Sigan poniendo, darle el espacio, no se animan, anímense, vamos, estamos para eso. Alejarse y dejar espacio. Muy bien los que se van animando, los felicito. Augusto parece que va a dar un premio a los que participen. No sabemos qué, pero bueno, le va a regalar un juguete de su hijo. Alejarse y dejar espacio. Bueno, vamos a ver qué dice. Todo, obviamente, acuérdense que estamos repasando las 3 reglas básicas y más o menos con una cierta profundidad para no cometer errores. Y con eso ya nos damos por satisfecho el día de hoy. Voy a compartir la pantalla. Y esto es un ejercicio acá. Le regala el set completo de juguetes, perfecto. Fíjense, y esto lo veo en el más alto nivel, nivel olímpico. Una vez cuando van teniendo más nivel de competencia, van participando en campeonatos, regatas, etcétera, que van llevando las cosas a las protestas. Las protestas son, para los que no saben, son cuando hay un incidente, así como hay un choque de autos, puede haber un choque de barcos. Cuando hay un incidente en el agua, alguien puede decir yo tengo razón y vos no, y el otro dice no, yo tengo razón, no vos. Y hay un procedimiento que vamos a tratar de tocar muy rápido hoy, que habla de protestas. Entonces un barco puede protestar contra otro diciendo, che, la culpa es tuya. Y el otro dice, no, la culpa es tuya. Bueno, entonces si uno sabe que tiene la culpa, tiene que penalizarse, sabemos, después vamos a ver cómo. Pero si todos están convencidos que el otro tiene la culpa, lo ideal es que se proteste y se vaya a una audiencia donde un jurado les va a decir, de acuerdo a lo que ustedes le muestren, les va a decir quién es el culpable de esa situación. Bueno, y muchas de las protestas revelan, desde el punto de vista del juez, ¿no? Revelan bastante desconocimiento respecto a lo que es mantenerse separados. Por eso si logramos tener una idea más o menos básica de lo que es mantenerse separado, vamos a evitar la visita a la sala de protestas y por otro lado vamos a ser un poco más competitivos también, ¿no? Y como decía, a veces entre los jueces, cuando estamos ahí aburridos o cuando estamos en una zona de desarrollo, nos tomamos examen de memoria a ver qué quiere decir cada cosa para tener la regla muy, muy clara, ¿no? Y es muy raro que, aunque sea de alto nivel, que todos tengan el 100% de respuesta. Pero vamos a analizarla y con que tengamos el 50% vamos a estar mucho mejor que el resto. Acuérdense entonces lo que estábamos viendo, estoy compartiendo pantalla, eran las reglas de derecho de paso básicas, 10, 11 y 12, nos falta la 13, 10, 11 y 12. Todas dicen esto. Cuando los barcos están en bordes opuestos, un barco amurado a babor se mantendrá separado de un barco amurado a estribor. Regla 11. Bla, 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 un barco se mantendrá separado, y la regla 12, un barco se mantendrá separado. Vale, la regla 13, que ya la vamos a ver, también dice se mantendrá separado. Y lo dice en letra cursiva o itálica, que cuando está inclinada hacia la derecha en este caso.
Eso quiere decir que esas palabras están explicadas con mayor detalle al principio del reglamento. Entonces, lo único que quiero que se lleven hoy es que existe un reglamento, cuáles son las 3, 4 reglas básicas y 2 o 3 cositas más de las definiciones, que son las amuras, que son comprometido claro, y después qué es mantenerse separado. Y vamos a ver ya mismo qué es mantenerse separado. Y después vamos a ver ejemplos. Mantenerse separado está el principio en las definiciones. Y lo vamos a ver en este acto. Disculpen que no los quiero marear, pero bueno. Este es el reglamento, el link oficial, para los que fueron llegando más tarde. Entonces acá estamos por orden alfabético en inglés y en español, bla, 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 mantenerse separado. Bueno, acá estamos, acá paramos. Esta es una definición, fíjense que a la derecha, en todo el reglamento, a los que lo lean, van a ver que hay marcas verticales. Eso quiere decir que esa sección se ha cambiado este año, ¿no? En este caso, la definición de mantenerse separado no se cambió, con lo cual es la misma de hace 8 años en realidad, ¿no? ¿Qué dice mantenerse separado? Vamos a leerla rápidamente por acá y después la voy a explicar con ejemplos en la parte de gráficos. Dice: un barco se mantiene separado de un barco con derecho de paso, ¿sí? Acuérdense, las reglas básicas nos piden mantenerse separados, ¿eh? A. Si el barco con derecho de paso puede navegar su rumbo sin necesidad de actuar para esquivarlo. Vamos a analizar un poquito eso. Entonces, la pregunta que yo siempre hago es: si el barco pasa a 1 centímetro por la popa del otro barco, ¿el barco negro se mantuvo separado? Aunque parezca mentira, ¿sí? Aunque pasó muy cerquita, la respuesta es sí se mantuvo separado. ¿Por qué? Porque la definición de mantenerse separado dice que un barco se mantiene separado de otro. Acuérdense, regla básica, regla 10, amuras opuestas. El barco amurado a babor se tiene que mantener separado de un barco amurado a estribor. Este barco se mantiene separado de este barco, en este ejemplo, porque este barco, el barco con derecho de paso, pudo navegar su rumbo, que era este, el rumbo compás, es decir, que siguió su rumbo sin necesidad de actuar para esquivarlo. Entonces, ¿tuvo que actuar para esquivarlo? ¿Pudo seguir su rumbo? Si las respuestas son sí, este barco se mantuvo separado. Un ejemplo más, ahora más básico. Si este barco tuvo que derivarle, tuvo que virar, tuvo que, y ahora vamos a hablar de otras categorías que no están y que suelen hacer esto, por ejemplo, tablas o kites, tuvo que soltar la vela para frenar, aunque no cambió el rumbo, tuvo que, no sé, frenar con el timón en la regada, por ejemplo, que podemos frenar, después vamos a hacer un poco de regla 42, regla de propulsión. El barco frena con el timón, dándole paladas interminables con poco viento para frenar al barco. Todo eso es actuar para evitar el contacto, con lo cual todas estas acciones de rojo, derivar, virar, frenar, son formas de actuar del barco. Entonces, si el barco negro se cruza con este barco rojo y este barco rojo no puede seguir su rumbo sin necesidad de actuar para evitarlo o esquivarlo, para evitar el choque, entonces este barco no se mantuvo separado. Entonces ahora después vamos a ver las limitaciones en la otra sección, pero hoy por hoy este barco sigue su rumbo, no es que lo fue cambiando, ¿eh? El ejemplo es sigue su rumbo y si no tiene que actuar para esquivarlo, se mantuvo separado. Si tuvo que derivar, virar, frenar, tuvo que actuar para esquivarlo, este no se mantuvo separado. Por eso es muy importante esa definición y es importante saberla y explicarla cuando uno va a una audiencia también, porque es parte de una defensa adecuada o de un ataque adecuado saber hablar en la audiencia. Lo importante igual es conocer las reglas y aplicarlas. Si yo sé que tengo la culpa acá, entonces tengo que hacer la penalidad en el momento. Que ahora vamos a ver también, vamos a hablar rápidamente de eso. La segunda parte, la vamos a ver. Esta es la primera parte de mantenerse separado. La segunda parte habla B, cuando los barcos están comprometidos. Fíjense que no dice en la misma mura, ¿eh? Dice comprometido, después vamos a ver por qué.
Cuando los barcos están comprometidos, coma, si el barco con derecho de paso también, fíjense que es también, o sea que es lo de arriba más lo de abajo, también puede cambiar de rumbo en ambas direcciones sin hacer contacto inmediatamente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer solo un ejemplo fácil y después el que quiera preguntar algo más complejo lo vemos. En la largada, si aplicamos la regla 11, que es en las mismas amuras comprometidos en una regata de Optimis, de alto nivel, o laser, con 100 barcos en la línea, 60 barcos en la línea, si se protestan, seguramente puede haber, no sé, 400 descalificaciones por día. Pero bueno, muchas veces la gente es flexible, busca la posición y no ataca ahí. Por eso en las largadas muchas veces no hay protestas de esta regla. Pero bueno, vamos a aplicar esta parte en una largada. Supongamos que hay 2 barcos que están separados de los demás. Este barco, por regla 11, dice, están comprometidos en la misma mura, el barco de Barlovento, el rojo, se tiene que mantener separado del barco de Sotavento. ¿Qué es mantenerse separado? Más allá de que el barco negro pueda seguir su rumbo sin necesidad de actuar para esquivarlo, en este caso la parte A la cumple el rojo. Porque fíjense, ¿el negro puede seguir su rumbo? Sí, puede. Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte. La segunda parte dice que el barco con derecho de paso puede cambiar de rumbo en ambas direcciones sin hacer contacto en forma inmediata. ¿Qué quiere decir? Que si orza o si deriva, si no hace contacto, o sea, es una hipótesis, ¿no? Si no hace contacto en forma inmediata, es que este barco en este momento se está manteniendo separado. Entonces, yo lo separo un poco más. En este momento tenés un juez acá atrás, supongamos, ahí con el bote, de testigo, y aunque no se toquen, no haya contacto, no haya protestas, la pregunta se pregunta, por ejemplo, ¿este barco se está manteniendo separado de este? Y la respuesta es sí, porque si cambia de rumbo en ambas direcciones, aunque no lo haga, este barco no lo contacta, no hace contacto en forma inmediata con este. Fíjense, cambia de rumbo el barco con derecho de paso y no hace contacto en forma inmediata, ni con la botavara, ni con el casco, ni con ninguna parte. Este barco se está manteniendo separado. Ahora nos acercamos un poquito más. Ahí, vamos a alejarlo un poquito más. Si este barco, el rojo, se está manteniendo separado de negro, y yo diría que ya no. ¿Por qué? Porque fíjense, si hago la pregunta hipótesis de que este barco, para que este se mantenga separado, que cambie rumbo en ambas direcciones sin hacer contacto, en esta dirección no habría problema. Pero si yo derivo, inmediatamente habría contacto. Con lo cual, aunque no haga ningún cambio de rumbo, en este momento no pasa este test de esta regla. Si este cambia de rumbo, hace contacto en forma inmediata, con lo cual este barco está tan cerca que no se mantiene separado. Así que esas son las definiciones que vamos a trabajar hoy nada más, para que se queden con eso en su casa y lo analicen después. Las definiciones que queremos analizar son las de mantenerse separado, que están en todas las reglas básicas, las de Amura, porque si no, no podemos analizar las reglas básicas, y con eso trabajamos, ¿no? Así que Ya bueno, vamos tenemos a... preguntas, Manolo, ¿eh? Y pregunte, ¿cuáles son las preguntas resúmenes? Ya tenemos preguntas de Nicolás Patroni, así que lo dejo que la haga él en vivo. Que haga en vivo y ya acomodo los barquitos. Le damos la palabra a Nicolás. Bienvenido, Nicolás. Queremos verte la cara, si posible. Hola, hola. Hola, hola, Nicolás. Hola, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Todo muy bien. Vamos, me alegro. ¿Vos en qué corres, Nico? En Láser Master. Ah, perfecto, perfecto. Bienvenido. Bueno, Preguntas. gracias. Como verán, estoy un poco alejado de Buenos Aires. No, no, ¿dónde estás? No, no veo tu cámara todavía. Contanos. No, Ushuaia. ¿Estás en Ushuaia? Ah, qué bueno. Bueno, hay que poner entonces, de ahora en más hay que poner el lugar geográfico, el GPS, las coordenadas. Y la pregunta. Sí, no, una anécdota que me pasó una vez, ¿Qué te pasó una que, vez? en un buenas y malas, en un cruce, por haber derivado a malas, un Se entrecorta un poquito, ¿puedes repetir la pregunta? que venía en el mismo... Hola, hola.
A ver, repetí todo de que dijiste tengo una historia. A ver. No, ese es más anécdota que otra cosa. Dale. En un cruce de buenas malas Sí, yo voy poniendo con, acá. Sí. con un otro barco al lado mío con buenas, Sí. a barlovento mío, Sí. me protestó por haber derivado a malas. Haber derivado a malas. Ah, entendí. ¿Se Es entiende? O decir, sea, el típico cruce pasá, o sea, y vamos a bueno, repasar. Vos venías con sí, buenas, o sea, amurado a estribor, sí, y claro. había otro barco amurado a estribor comprometido con vos a barlovento. Yo la digo, Y después el azul viene con malas, ¿correcto? Y vos le así derivaste a es. malas. Rojo venía más atrás Sí, y un poco más a barlovento, es decir, que no le afectaba que sí. yo derivara y dejara pasar a malas. ¿Y cuál fue, o sea, vamos a hacer análisis, vamos a ver todo el 360 de la cosa. ¿Por qué te protestó a vos supuestamente? Me protestó por no haber forzado a malas a virar por la Sí, regla, sí. y por haberle dejado el problema a él, por así decirlo. Ah, ok. Bueno, interesante pregunta porque tiene, y ahí avanzamos, está bueno esto, ahí vamos a poner en modo a nivel intermedio avanzado, y gracias Nico, ahí puedes mutearte. Bueno, esto es una pregunta interesante que suele pasar en las regatas y está involucrada muchas veces la táctica también en esto. Por ejemplo, viene un barco que está al límite de cruzar, lo que no cruza, este barco azul, con respecto a, vamos a poner el barco rojo. En este caso, ¿qué regla aplica? Ya vimos que cuando están en bordes opuestos, la única regla que aplica, a menos que haya una excepción rara, es la regla 10. El barco amurado a babor se tiene que mantener separado del barco amurado a estribor. Perfecto. ¿Qué es mantenerse separado? Para responder esta pregunta que nos hizo Nicolás, es importante ver bien la definición, que esconde, digamos, algunas cosas que vamos a usar ahora en la explicación. Un barco se mantiene separado de otro cuando el otro puede seguir su rumbo sin necesidad de actuar para esquivarlo. Entonces, ahí está la cosa. Cuando uno, ahora vamos a hablar un poco de táctica, y cuando uno va hacia barlovento, ¿sí? Con el viento que viene en contra, uno puede elegir por el medio, por la izquierda, por la derecha, etcétera, y se encuentra con otros barcos que también tienen sus propios objetivos, que quieren ir a la izquierda. En este caso, por ejemplo, puede parecer para él el barco azul dice, yo quiero ir para la derecha, yo pienso que ahí va a estar mejor, y el rojo dice, no, yo quiero ir para la izquierda, es mejor para la izquierda. Y bueno, entonces, si pasa eso, si el rojo fuerza a virar a azul, todos pierden. ¿Por qué? Porque si vira correctamente, para mantenerse separado, que es su obligación, el azul va a ir al lado que no quiere. Y con el desvente, el viento suyo que le va a ir tirando y con la ola sucia, no le va a quedar otra al rojo de ir al lado que no quiere. Todos pierden. Se usa desde hace mucho tiempo y se sigue usando y es uso y costumbre y está bien reglamentariamente, que cuando un barco tiene un cruce que, digamos, no está asegurado, aunque piense que está asegurado, es buena práctica preguntarle, ¿paso? Entonces, una, dos o tres veces, si el otro no contesta, y listo. Si no contesta, viro y lo jodo y que vire y ya está. La próxima vez me va a contestar. Si contesta, puede decir, no pasás, listo. Él quiere ir a la izquierda, listo. Nos jodemos los dos, pero capaz que él me quiere controlar y yo ya no voy a poder virar más hasta que él no vire. Entonces, por esa razón, tácticamente le convino a él forzar. Pero también puede decir pasá, ¿sí? Pasá, que sea bien claro, y te deriva. ¿Es reglamentario esto? Para responder, la respuesta es sí, es reglamentario. Porque él se mantuvo separado, porque él no tuvo necesidad de actuar para esquivarlo. Voluntariamente, ¿sí? Le cedió, y acá no es una cuestión de que puede ceder o no, sino que él quería ir para acá, quiso derivar él para ir para allá. No infringe ninguna regla, no infringe la regla 10. Si esto va a una protesta porque este barco negro no le gusta que él haya derivado, cuando los dos digan, y eso es importante que los dos digan,
que yo le pedí, pregunté si pasaba, y me dijo que sí, me dijo, si pasa eso en audiencia, esto no tiene penalidad, ¿sí? Distinto es si él, como pasó una protesta real, que es el caso emblemático, que pasó en un sudamericano en laser, entre nuestro medallista de bronce, que es italiano, que es Diego, y no me acuerdo del apellido ahora, Julio Alzogaray, un brasileño, pasó exactamente lo mismo. Acá había Julio Alzogaray, un brasileño que no peleaba el campeonato, Diego, que peleaba el campeonato y peleaba dinero, y otro brasileño que también peleaba el campeonato y peleaba el dinero, ¿no? Peleaban sus propias federaciones nacionales, le pagaban dinero si llegaban de los 3 primeros. Este barco, Julio pasó por la prueba muy justo, no habló con este y este derivó. Entonces la pregunta avanzada, ¿pueden protestar estos dos barcos por un incidente en el cual no estaban involucrados? Entonces lo voy a poner acá, esta pregunta avanzada, para esto para los avanzados, para que tengan algo del menú de hoy. Entonces, ustedes pueden contar, ¿puede protestar un barco si no estaba involucrado en el incidente? Entonces, sí, algunos dicen que sí, otros dicen que no, no, sí, 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 sí. Entonces, esto está en la parte 5 del reglamento, que no la vamos a ver hoy, solamente vamos a ver un pedacito nomás, nos queda media hora. Entonces, la respuesta es sí puede protestar. Si uno ve el incidente o participó de un incidente, puede protestar. Entonces, en este caso, estos dos que vieron el incidente protestaron. ¿Qué pasó? Este brasilero, que era amigo de todos aparte, lo llevaban a la audiencia. Fueron a la audiencia este contra este. Este protestó contra este y estos fueron de testigos, ¿no? Entonces, el que protestaba le decía a Julio, sí, vos no te mantuviste separado de un barco amurado a babor, de estribor, perdón, de un barco con buenas. Y cuando lo llamaban de testigo al barco brasilero, decían, y no, pero no, la verdad que sí, yo no me molestó, realmente, yo quería ir para la izquierda. Y Julio dice, no, yo no le dije nada, pero pasé justito, si derivó, pero no lo molesté tampoco, habrá derivado, no sé, 5 grados. Y así. Entonces, moraleja, descalificado Julio Alzogaray, ¿no? Entonces, de moraleja, después igual se recuperó y tuvo buenos puestos, así que bueno, saludo a Julio. Pero básicamente, la moraleja es, si yo tengo un cruce no asegurado, es buena práctica preguntarle si paso o no paso. Y es fácil, si no me responde, viro o derivo. Si me responde no, viro, derivo. Si me responde pasa, paso, ¿no? Gracias, o sea, que todos los que estén cerca escuchen que yo hablé, que tuve un diálogo, ¿no? Así que, entonces, la respuesta a Nicolás es esa. Es si está hablado, y por más que no esté hablado, es bueno que esté hablado, entonces no hay dudas para todos los que están cerca de que hubo un diálogo, de que no es que se dio el paso, porque no se puede ceder el paso, pero sí que no tuvo necesidad de actuar. Quiso actuar porque le convenía a él, ¿no? Él quería ir para la izquierda, ¿no? Así que acá hay otra pregunta de Nicolás, la vamos a responder ya. Dice, solo por ayuda externa la protesta no prosperó. No, no hay ayuda externa acá. Después vamos a ver qué es ayuda externa en otra clase, porque queremos ahora sentarnos en cosas más básicas. Y al final sí voy a dejar preguntas abiertas para que pueda... Entonces, lo que sí, esto es más que ayuda externa, acuérdense que cuando uno corre regatas, esto es una regla básica no de derecho de paso, sino regla básica de las regatas, ¿no? Todos estos deportes son individuales, a menos que sean regatas por equipos, específicamente, que tienen una regla especial. Y esto va también para los entrenadores y para los equipos. Cuando hay campeonatos importantes, suele pasar que algunos equipos de un club o algunos equipos de un país o algunos equipos de una región, etcétera, tengan la intención de ayudarse entre sí. Por ejemplo, hay uno que tiene la posibilidad de ganar la medalla de bronce en un campeonato regional, el azul,
con respecto al negro, que es su competidor de otro país, ¿no? Y el azul tiene sus amigos, que son el rojo y el dorado. Y bueno, cuando vira el negro, y vos virás en la prueba. Y cuando vira el rojo del negro para acá, virás en la prueba vos. Eso no está bien, eso está totalmente prohibido. Eso es regatas por equipos y no solamente es descalificable, sino que te pueden poner una regla de mala conducta y sancionarte gravemente. Es difícil de probar, pero ahora bajó el criterio probatorio, ahora voy a hablar con palabras difíciles, bajó el criterio probatorio para que un jurado, sin todas las pruebas, pueda penalizar una actitud de estas. Es decir, este es un deporte individual, no está permitido que se haga un arreglo interno entre los miembros de un equipo, ya sea de un club, ya sea de un país, ya sea de una región, para jugar en equipo, para perjudicar a un rival, para beneficiar a otro. Dicho esto, y volviendo a la pregunta de Nicolás, si yo quiero perjudicar a otro para beneficiarme a mí mismo y le viro 200 veces en la prueba, o si hago esto para que pasen 4 o 5 barcos, ¿sí? Y se benefician estos, sí, pero con el objetivo de beneficiarme a mí mismo, eso está totalmente permitido. Es decir, que yo puedo, para mi propio beneficio, perjudicar a otro sin infringir otras reglas. O sea, no puedo chocarlo ni nada. Simplemente puedo desventarlo, molestarle 200 veces. No será mi amigo, pero a veces en alguna regata, al final de una regata, para ganar esa posición o para forzar un descarte en este barco, vale, está permitido bajarlo para que pasen otros barcos y yo ganar con respecto a mi regata o a mi serie. Así que en ese sentido está permitido. Lo que no está permitido es el juego en equipo con la intención de perjudicar a uno sin beneficiarse y después beneficiar a un competidor en particular. Bueno, Augusto tiene una pregunta, como es el jefe, le vamos a contestar, si no, no le vamos a contestar. Dice, ¿qué ocurre cuando te dicen que podés pasar y luego, último momento, deliberadamente no te dejan pasar y lo protestan? ¿Cómo resolver una protesta? Bueno, tengo un caso real que me pasó a mí. Cuando yo estaba de asesor del equipo olímpico y panamericano brasilero, yo estaba en los Juegos Panamericanos de México y había una lucha por una medalla en la clase Lightning, que era una clase que son de A3, de Orsa, y que era el último día. El brasilero, el campeonato estaba por definirse solamente las 3 medallas, plata, bronce y oro, entre el brasilero, norteamericano y el chileno, que era el que iba ganando, ¿no? El campeonato fácilmente. Este es el barco chileno, ¿sí? No voy a decir nombres, solamente voy a decir el país. Este es el barco chileno, este es el barco brasilero, ¿sí? Y este es el barco norteamericano que iba ganando en ese momento, ¿no? Entonces, el barco, y es muy importante, esto es un barco de A3. Para la anécdota es muy importante. Como ya habíamos hecho una sesión de entrenamiento de posibles incidentes y todo, teníamos más o menos previsto con los brasileños todo lo que había que hacer o lo que no había que hacer. Y bueno, justamente pasó lo que pregunta Augusto, ¿no? Pero fíjense cómo se manejó la situación. Este barco pregunta, ¿paso? El timonel le dice acá al barco. Y el tripulante de proa, que había 10 nudos, estaba adentro metido, con la mano le dice así, miren. Entonces, bueno, perfecto. Todos los 3 tripulantes lo vieron, lo del brasileño lo vieron, y pasó, ¿no? Cuando llega a medias de hora, el timonel grita, ¡ey! Y protesto. Entonces, fíjense lo que pasó, reitero, el tripulante de proa le dijo así, y el timonel derivó y dijo protesto. Entonces ya, cuando lamentablemente no me hicieron caso, y hicieron las 2 penalidades, las 2 vueltas, que ya sea lo conservador. Pero claro, gracias a eso quedó segundo el chileno, primero en esa regata, y con esto perdió la medalla de plata, ¿no? Porque la medalla de oro la tenía asegurada el chileno, estaban peleándose la plata entre el norteamericano y el brasileño, ¿no? Perdió la medalla de plata por eso. Cuando llegan inmediatamente me contactan los entrenadores en el agua, si pasó esto, esto y aquello. Entonces yo ya preparé una protesta por regla fundamental 2.
¿sí? Por la mala conducta, decir, che, mirá, te dijeron que pase y después no lo dejó pasar y lo protestó y lo obligó a dar una vuelta. Bueno, entonces, cuando llegamos a la tierra, ya la tenía ya lista y a punto de presentarla, la tenía así en la mano, y me acerqué al chileno y con el otro brasilero le dijimos, che, mirá, pasó esto. Si no, te pedimos disculpas, una mala comunicación entre nosotros, entre nuestra tripulación. Y yo le dije, bueno, pero vos sos responsable del barco, o sea, lo que sale de tu barco sos responsable. Ahora, por esta acción, el tipo este perdió la medalla de plata, así que hay dos opciones, le dije, o te podés retirar de la regata, seguís ganando la medalla de oro, ¿sí? Pero, digamos, como queda una posición antes más, porque vos te retiraste, ya me alcanza para ganar la medalla de plata, opción 1. Opción 2, vamos a hacer una protesta por la 69 de mala conducta, te descalifican, es el riesgo, y perdés la medalla todas las medallas, ¿no? Entonces, bueno, ahí el desenlace final fue que se arreglaron entre los dos timoneles. No presentamos la protesta, quedó todo igual, pero se arrodillaba básicamente el chino. No, pedimos disculpas por una mala comunicación. Pero bueno, eso es lo que pasa. Pero los hechos estaban bastante claros. No es que mentían. O sea, no es que los chilenos realmente hubo una mala comunicación. Lo que pasa es que no se quisieron hacer responsables de esa mala comunicación. Entonces, cuando hay barcos de A3 o de A más tripulaciones, te puede pasar eso. Tiene que haber solo una voz que cante, que sea la voz que hable, ¿no? Básicamente. Eso cuando empiecen a navegar en otros barcos se van a dar cuenta. Porque hay un montón de casos que pueden suceder si alguien habla de más, ¿no? Así que bueno, esa es la respuesta. Si alguien deliberadamente no te deja pasar, la consecuencia puede resultar en una descalificación por una regla 69, que es la regla de mala conducta, que vaya esa penalidad a la autoridad nacional, y la autoridad nacional te puede castigar con meses o años, como ya pasó en Argentina, años de no participación en regatas, que después eso es refrendado por la autoridad internacional, y ese tipo no puede, o chica, no puede correr, no es elegible para inscribirse en ningún campeonato mientras dure la sanción. Esa es la respuesta a Augusto. Bueno, ahora hay más preguntas, o sigo más o menos con el programa, que nos queda poco igual para repasar, y después abro la sesión de preguntas. Ya vimos la regla 10, 11 y 12, nos falta la regla 13, que es también muy sencilla, pero hay que conocerla. Hay que conocerla porque las transiciones de una regla a otra son fundamentales para empezar a competir. Entonces, este barco, vamos a poner el viento acá, la regada, voy a llevarlo viento, que está por acá, hay que ir contra viento. Esta regla 13 habla de cuando un barco pasa de proa del viento, se tiene que mantener separado desde ese momento hasta que llega a un rumbo de ceñida. Entonces, ejemplo, este barco azul, amurado a estribor, orza, pasa de proa del viento, ¿sí? A partir de ese momento se tiene que mantener separado, ¿sí?, de todos. Vamos a hacerlo al revés para que sea más básico. Este barco está amurado a babor, pasa de proa del viento, ¿sí?, aunque está amurado a estribor, como rige la regla 13, se tiene que mantener separado de todos hasta que llegue a un rumbo de ceñida. Como todavía no llegó a un rumbo de ceñida, si hay un barco rojo acá, la culpa va a ser del azul, porque no llegó a un rumbo de ceñida todavía. Entonces, hasta que no llega a un rumbo de ceñida, no termina de aplicar la regla 13. Bueno, terminó de aplicar la regla 13. ¿En qué amuro está? Amurado a estribor. Perfecto. A partir de este momento aplica, ¿no? Después vamos a ver otras reglas que siguen inmediatamente. Vamos a ver que si un barco vira y llega justo ahí, 1 milímetro antes de chocar, y lo choca, no es la culpa del rojo. La culpa va a ser del azul. Ahora vamos a ver por qué. Pero básicamente, si yo saco una foto acá, un choque ahí, y parece que la culpa es del rojo, ¿no? Porque amuras opuestas, babor, estribor, pero básicamente hay una regla que nos dice que cuando un barco adquiere el derecho de paso, ¿sí?, en este caso no tenía derecho de paso porque estaba virando, adquirió el derecho de paso porque llegó a rumbo de ceñida, y en ese momento tiene que darle inicialmente espacio a este barco. Entonces, esto pasa a veces cuando, y vamos a ir a ceñida, cuando yo estoy cerca del Leyland, y pasa esta situación. Este tipo generalmente dice, voy a virar.
Bueno, pero las reglas no se anticipan, las reglas rigen cuando tienen que regir. Entonces, este barco ya no puede reclamar un derecho que no tiene. Entonces, tiene que esperar para virar, básicamente. O si hay una separación que permite que este vire y que este le tenga que responder, este no le va a convenir, no llegó al Leyland. Entonces le conviene cerrar este espacio cuando se acerca al Leyland para que él no pueda virar. Entonces, básicamente la regla 13 ya la vimos, la regla 15, que vamos a hacer un salto de la regla 14, la regla 15, que es cuando uno adquiere el derecho de paso, es muy importante porque le pone una limitación a ese barco. Este barco, si vira y lo choca, si no existiera esta regla, sería la culpa del rojo. Por suerte, existe la regla, para que este, cuando complete la virada, llegue a rumbo de ceñida, cumplió con la regla 13, ahora es bordes opuestos. A partir de que llegó a rumbo de ceñida, aplica la regla 10, básicamente. Pero tiene que darle, por regla que vimos recién, la 15, espacio inicialmente. O sea, si este llega a rumbo ceñida y este puede virar y no infringir ninguna regla, entonces este le dio espacio, básicamente. Si este, cuando le pone el barco así, se tumba porque le salió mal la virada o lo choca, la culpa va a ser de azul. Esa es la regla 15. Vimos la regla 13 de barco virando. La regla 14 es muy sencilla y compleja a la vez, pero sencilla porque la regla 14 dice que hay que evitar la colisión. Cuando yo era más chico, existía, digamos, la percepción de que si uno no chocaba al otro, no se podía probar ninguna penalidad. O sea, era como siempre desestimaban. Fue cambiando esa filosofía, fue cambiando el jurado, fueron cambiando las reglas. Hoy por hoy es al revés. Si yo choco, corro el riesgo de que me penalicen a mí, por más que tenga razón, ¿no? Entonces, la regla 14 es la que dice que hay que evitar la colisión, lo posible. Así que haciendo un resumen, voy a terminar con la regla 16 nomás y después saltamos a la regla 18. Haciendo un resumen es regla 10, babor estribor, el babor se mantiene separado de estribor. Regla 11, mismas amuras comprometidos, el barco de barlovento se tiene que parar separado. Regla 12, mismas amuras claros, el barco claro a popa se tiene que parar separado. Regla 13, cuando un barco pasa de proa al viento, hasta que no llega a un rumbo de ceñida, se tiene que parar separado. Regla 14 es evitar la colisión. Regla 15, cuando adquiero el derecho de paso, como en este ejemplo, en ceñida, llego al Leyland, paso por el viento, llego a un rumbo de ceñida. Cuando adquiero el derecho de paso, acuérdense, no lo tenían porque tenía regla 13, barco virando. Cuando adquiero el derecho de paso, tengo que darle al otro barco espacio para mantenerse separado. Entonces, este barco tiene que poder, desde este momento que llegó a rumbo de ceñida, tiene la obligación de actuar en forma marinera prontamente para hacer algo, virar y mantenerse separado. Y ahora vamos a ver la regla 16, y con esto terminamos la parte básica, que es, la regla 16 dice, cuando un barco con derecho de paso cambia de rumbo, le tiene que dar al otro barco espacio para mantenerse separado. Nos falta de ver qué es la definición de espacio, pero bueno, lo vamos a ver, nos quedan 5 minutos todavía para ver eso. Si un barco sigue derecho, como habíamos en el ejemplo inicial, este barco amurado a estribor, este barco amurado a babor, si pasa a 1 centímetro, a 10 centímetros, a medio metro, este barco, el rojo, se mantuvo separado. ¿Por qué? Porque el barco azul no tuvo necesidad de actuar para esquivarlo, definición de mantener separado. Pero ¿qué pasa si, ya sea porque quiso, ya sea porque hubo un borneo que se prestó, o lo que sea, que este barco cambia de rumbo, siempre a rumbo de colisión con la popa, por ejemplo, y al final, para no chocarlo, porque lo iba a chocar, deriva y protesta? ¿De quién es la culpa? ¿Del rojo o del azul? En realidad acá no hay ningún culpable si pasa así, porque la obligación del barco con derecho de paso, cada vez que cambia el rumbo, ¿sí? O sea, le orza para buscarle la popa, cada vez que le cambia el rumbo es darle espacio al otro. En este caso, espacio, es mejor seguir derecho que virar y generar un choque. Entonces, si el barco ya pasaba, este cambio de rumbo que hace rige la regla 16, le tiene que dar espacio para que este se escape. Básicamente, si después cumple y deriva y no hay contacto, no hay penalidad a nadie. Si le orza y le choca la popa ahí, ¿sí?, la culpa es del azul, porque le cambió el rumbo, regla 16,
y no le dio espacio para mandar separado. Lo mismo pasa en la popa. Si un barco viene cruzando por mi proa, ¿sí? Acuérdense, estribor, babor se tiene que mandar separado, se mantiene separado, pero mientras va pasando le voy derivando, ¡pum!, lo choco ahí. Y la culpa es de este barco, regla 16. Si yo no cambiaba de rumbo, ¿pasaba? Sí, pasaba. Esa es la pregunta básica. A partir de que cambio de rumbo, yo tengo que darle al otro espacio. Bueno, ya con esto vimos la regla 17 más compleja y tiene pocos casos que aplican, así que no lo vamos a aplicar. Sí vamos a aplicar la regla 18, que es espacio en la marca, y después doy espacio a la pregunta, hablando de espacio, ¿no? Así que vamos a hablar de las penalidades que se producen en la boya de barlovento como más importantes. Una sola regla voy a hablar. Esta es la regla, esta es la boya de barlovento, ¿sí? La regla de espacio en la marca son la regla 18, ¿sí? Y esta, aunque acá en este momento, con los barcos en ceñida, en amuras opuestas, no rige la regla 18, cuando un barco en la zona de 3 esloras pasa de proa del viento, ¿sí? Un tipo que viene de afuera, amurado estribor, si este pasa de proa del viento y llega a rumbo ceñida, por más que tenga derecho de paso, ¿sí? Él no tiene que hacer que este, para esquivarlo, que viene con más velocidad, navegue más orzado con rumbo ceñida, o si se mete por dentro, tiene que darle espacio en la marca. Esta es la regla que más penalidades tiene en una regata, básicamente, la 18.3. Así que anótenlo y después con ganas lo estudian. Pero básicamente es, si alguien pasa de proa del viento en la zona, tiene grandes riesgos, no está prohibido, pero tiene grandes riesgos de que si esta persona que viene amurada a estribor desde afuera orza más orzado que un rumbo ceñida o se deriva por dentro, este va a tener la culpa, ¿no? Entonces, para evitar eso conviene entrar en el Leyland amurado a babor fuera de la zona. Pero a veces, lamentablemente, no se puede. Uno tiene que seguir por tácticamente convenido a la izquierda y se juega acá, ¿no? Pero bueno, eso para tenerlo en cuenta. Y después en la llegada a la boya, un gate, por ejemplo, la otra regla 18, si llega claro a proa en la zona, ¿sí? Por ejemplo, el caso rojo con el barco azul, claro a proa en la zona, el barco tiene derecho a espacio en la marca, que es el espacio para ir hacia la marca y rodear la marca, etc. Y si es interno, cuando están comprometidos, cuando tocan la zona, este barco no lo pueden cerrar contra la marca, tiene que abrirse y dejarlo hacer la maniobra contento. Así que esas serían las dos reglas básicas respecto a la regla 18. Y con esto paro ya, porque es mucha información. Así que la pregunta es, ¿tienen preguntas de cualquier tipo ahora que les haya pasado? Preguntas más básicas, menos básicas, cualquier tipo de preguntas se reciben de No, yo entrenadores. voy a dar mi punto de vista desde afuera de la cancha, de entrenadora, sobre todo en Dale. los gates, que es bastante polémica la regla 18 porque casi nunca la cumplen. Y Ah, bueno. mismo se ve de todo, ¿eh? Pero eso es Sí, más claro. responsabilidad, ¿viste? De los laceristas. No respetan el espacio de la marca, no respetan el lado interno. Ese es mi punto de vista. Yo creo No, que los claro. chicos deben opinar lo mismo porque, bueno, son los que están navegando y les pasa, pero se ve de afuera. Ahí como un consejo para los que pueden tomarlo o no, pero por lo que yo estoy viendo del uso de costumbre hacia afuera de más alto nivel, la herramienta para todo tipo de debriefings posteriores, de reuniones de equipo, etcétera, cada vez más es necesario, casi diría imprescindible, tener o sea, grabar con una filmadora todo lo que pase en las largadas, en las boyas, en todos lados, ya sea para consumo interno de análisis, por ejemplo, en tu caso, en entrenamientos nadie se respeta, vos vas y pones orden, ¿no? Mira, che, esto te pasa en una regata de verdad y no entrenemos así, entrenemos como si fuera la regata, por ejemplo. O en una regata de verdad, vos ves que en la largada pasa una cosa, vos ves que en el gate pasa otra y vos tenés todo filmado, ¿no? Esto solo se puede lograr si primero tenés la disciplina de tener la cámara que sirva, que no se moje, la cámara especial, que no siempre se puede.
y también si la instrucción de regata te deja. A veces la instrucción de regata prohíbe que los entrenadores estén en ciertos lugares de la cancha. Entonces, sabiendo cuáles son las limitaciones, viendo las instrucciones de regata, el aviso de regata y contando con las herramientas adecuadas, uno puede empezar a educarlo. A veces en los entrenamientos, digamos, es natural que que un competidor, para divertirse, a veces infringe las reglas, como para divertirse un rato, etc. Pero a la larga hay que tratar de evitar eso porque no le sirve ni a ellos ni al entrenamiento, ¿no? O sea, uno tiene que practicar lo que después va a llevar a la práctica en la regata real. Entonces, en la regata real no lo vas a hacer y bueno, si en la regata real no vas a hacer eso, por ejemplo, si vos estás externo, en el entrenamiento lo encerrás y llegás primero, acá capaz que lo que tenés que hacer en la realidad es frenar y quedarte atrás para por lo menos quedarte justo en la popa y tener la elección de poder virar, etc. Nunca por fuera. Pero bueno, tenés que eso pararlo si está en tus manos, ¿no? Sí, sí. Las No sé si regatas. fue con el fin o con alguien, el SIL, me Lo que parece. dijo, Que lo que fuimos le a hablar pasó con a un Andy, entrenador. que se pasaron como 40 barcos, literalmente había como, en vez de poner, normalmente ponen Sportón, pero en el SIL no sé por qué pusieron solo una boya y en radial estuvo imposible, tipo todos los eventos eran muy polémicos, y hubo uno que se juntó tipo, no sé, 40 barcos, literalmente, Sí. y no se respetó nada, pasamanos, de todo. No está bueno eso, no está bueno y aparte, bueno, hay algunas categorías que juntan, capaz que en ley se pasa eso, que son gente de muy diversa edad. Entonces tenés gente más vieja que sabe las reglas y que no le da mucha bola. Tenés gente más nueva que no sabe las reglas porque es nuevo y tiene miedo de protestar. O por ahí no les importa, tipo, no sé, podés protestar y Sí, no no pasa quieren nada, perder ¿entendés? tiempo. O sea, a la larga uno tiene que hacer un equilibrio. Si yo protesto toda la regata, me van a odiar, no está bueno eso, por más que yo tenga razón. Pero si me voy haciendo un lugar, digamos, respetando al adversario, me van a respetar, eso no hay ninguna duda. Y si hay siempre alguien de la flota, esto no se ve en Argentina, solamente se ve en todos lados, si hay alguien de la flota que repetidamente se manda, bueno, macanas, te cruzan por la prueba con malas, te encierran en las boyas, y a la larga está bueno que de a poquito le vayan protestando, se vayan quejando. Eh, Eso es un poco la idea. Esas personas aprenden solamente con un poco de disciplina, ¿no? O sea, no van a dejar de hacer, hay que aplicarles el rigor, ¿no? Si no pasa nada, van a seguir haciéndolo. O sea, hay personalidades que buscan ese tipo de acciones, ¿no? Entonces hay que frenarlo de esa forma. Pero bueno, no está bueno tampoco protestar todo el tiempo porque no... Primero, más allá de lo social que me van a odiar, ¿no? Entonces, hay veces que uno busca la protesta, no está bueno, por ejemplo, no sé, vamos acá en la lancha, ¿no? En la lancha alargada. Yo voy, lo orzo, busco en la protesta, tengo razón, busco orzarle, pero sin embargo, mi objetivo no es molestar a mi objetivo es tener la mejor regata posible. Entonces, por más que yo tenga razón y este tipo lo odie, y le orzo porque el tipo me quería pasar por el evento, quería entrar por donde no puede, lo orzo, listo, tengo razón, pero todo lo demás la regaban bien y yo solo por molestar a este. Entonces, un equilibrio en los competidores tiene que haber también de usar la parte reglamentaria que calce, que esté calzado con el objetivo táctico y estratégico, ¿no? Si yo quiero largar más o menos decentemente cerca de la lancha para después virar hacia la derecha, no voy a poner a molestar a alguien innecesariamente, ¿no? Entonces, porque voy a perder yo. Así que por eso, bueno, hay que buscar un equilibrio. Lamentablemente no hay una respuesta concreta para esto. O sea, va a seguir pasando, sí. O sea, hay gente que digamos, que no le preocupan mucho las reglas, sí, es verdad. Pero está en nosotros, entrenadores, competidores mismos, hacer regir la regla. Bueno, una regla básica del reglamento, la primera de todas, básicamente dice que como no hay árbitros como en fútbol, que están ahí al lado todo el tiempo, dice que es un deporte en el que hay que respetar y hacer, o sea, cumplir y hacer cumplir las reglas. O sea que la responsabilidad
es de los competidores, de hacer cumplir las reglas, no de los jueces, ¿no? Entonces, tenemos que lograr un equilibrio para que el que siempre te trata de joder haciendo las cosas mal, se ríe, diciendo, bueno, es joda. Y bueno, hay que hacerle saber que no está bien, ¿no? O sea, no está bueno que se infrinjan las reglas, porque todos jugamos con las mismas reglas, si no se hacen autitos chocadores, ¿no? Así que bueno, eso es un poco la respuesta, es verdad. O sea, lo que dicen Nazarena es correcto. En flotas grandes pueden pasar injusticias y hay gente que quiere ganar a cualquier costo, ¿no? Y no es necesario hacer eso para ganar. Bueno, más preguntas o comentarios antes de darle un cierre. No sé si Augusto sigue todavía o si fue a cuidar a su hijo, pero si sigue, si quiere después dar un cierre. Pero en principio aceptamos más preguntas, todas las que quieran. Yo tengo una pregunta. Dale, adelante. ¿Quién habló? Igual lo dejo a los que son más principiantes si tienen preguntas más básicas, porque creo que era la idea, pero en caso de que no haya ninguna, meto. Así Dale, que, mete. Bueno, hace un ratito dijiste que en cuanto al tema de evitar el contacto había ido como cambiando el criterio en los últimos años, que antes un poquito se consideraba que si no había contacto no había habido infracción, o era difícil ganar una protesta sin contacto. Sí. Y ahora medio que se fue mutando hacia lo contrario, y si tenés contacto, por más que hayas tenido derecho de paso, estás con grandes probabilidades de estar descalificado también. Sí. La pregunta es, normal, o sea, antes por lo menos, cuando vos con derecho de paso igual habías tenido contacto con otro barco, sí. Normalmente la audiencia tratabas de zafarlo diciendo que bueno, que vos pensabas que el otro barco iba a maniobrar, que a lo último cuando ya te diste cuenta que no iba a maniobrar, intentaste evitar el contacto pero no pudiste y tratabas de hacer algo más o menos así. Y con eso generalmente antes zafabas de la descalificación por evitar el contacto. La pregunta es, ¿sigue siendo así o ahora si no evitaste el contacto vas al muere sí o sí? No. No vas al muere sí o sí, pero hay como una escala de problemas. Así que vamos a hacer un par de ejemplos. Si vos sos este barco, el barco azul, ¿no? Y viene un barco, acá vos sos el barco, en este momento no tenés derecho de paso, pero este barco pasa por el viento, vira y te choca. Sí. Vos sos un barco que participó de un incidente con un choque. La regla 14, que es la de evitar la colisión, dice vos tenés que evitar, de ser razonablemente posible, evitar la colisión, bla, 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 todo barco, el que tiene derecho de paso y que no. Pero después le da una flexibilidad al barco con derecho de paso. Primero que acá, entonces ya de entrada el barco azul que podía hacer nada. O sea, no, el tipo este no podía evitar. El cálculo derivó, le pegó. No puede hacer nada. O sea que este nunca, por más que haya daños, no sé, muerte cerebral del tripulante, todo, no pasa nada porque este barco no tuvo nada para hacer. Ahora, este barco viene así. Supongamos, vamos a dar los hechos, no importa lo que digas en la audiencia ahora, porque eso es otro arte. Vamos a dar los hechos. Este barco viene así y le pega sin cambiar de rumbo, sin frenar nada, viene un barco pumba. Entonces, este barco infringe la regla 10, buenas malas. Los dos barcos no evitaron razonablemente posible la colisión, con lo cual los dos infringieron la regla. Entonces, pero la pregunta es, ¿el barco con derecho de paso va a ser descalificado? Y para eso hay otro nivel de preguntas. La regla 14 dice que si no hay daños o lesiones en cualquiera de los barcos, el barco con derecho de paso será absuelto. O sea, infringir la regla sí, pero será absuelto si no hubo daños o lesiones. Por más que haya sido intencional, ¿no? Eso es capaz que es un error. Pero a veces, por ejemplo, vos venís con Spinnaker, con buenas, viene cruzando con malas, y con el Spinnaker le toca el estadio de popa. Es un contacto que el tipo no lo evitó, infringió la regla, no evitó el contacto, pero como no hubo daño ni lesión, no será penalizado, será absuelto. Entonces,
si para el barco con derecho de paso o para el barco con derecho a espacio en la marca o con derecho a espacio, ¿sí? Son los tres, el barco con derecho de paso, por más que no lo haya evitado, si fuera razonablemente posible, el tipo se salva. Ahora, si cuando viene un barco con malas, le dice agua, 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 entonces, y deriva a fondo, porque el tipo supuso que iba a virar, deriva a fondo y lo choca, porque ahí dice la regla. La regla dice que si el barco con derecho de paso, digamos, actuó, no pudo, cuando fue, digamos, evidente que el otro no iba a responder, si actuó, si lo hizo a tiempo, por eso es importante hacerlo a tiempo, que es muy ambiguo también, si lo hizo a tiempo, entonces se salva, y si lo hizo tarde, no se salva, si hay daños. Si lo hizo a tiempo, por más que haya daños, se salva. Entonces, por eso, de ahí te dan después en alguna clase, podemos hablar de estrategias en la audiencia, sin mentir, obviamente, porque no está permitido mentir en una audiencia, pero sí hay cosas que se pueden decir, otras cosas que no se pueden decir, o cosas que se pueden preguntar y cosas que no se pueden preguntar. Entonces, si este barco le avisa, deriva a último momento porque ya se da cuenta que no, pero no le alcanza para esquivarlo y lo choca y hay daños, y él hizo lo posible, lo antes posible, y demuestra esa intención en la audiencia, lo van a absolver. Si lo hizo tarde, o piensa que lo hizo tarde, o si directamente apuntó a pegarle, si hay daño, se jodió, y si no hay daño, se salvó. O sea que básicamente es un límite muy fino, en donde el barco con derecho de paso puede ser penalizado, descalificado, por tratar de marcar que el otro no se mantuvo separado, ¿no? Lo mejor es derivar y protestar, ¿no? Que te vean, te dan testigos, etc. Más preguntas. Más preguntas de Optimi. Ya se fueron a almorzar los chicos de Optimi, me parece. Muy bien. Bueno, entonces les agradezco la presencia. No sé si vos querés agregar algo más, Augusto, algo. Sí, lo que te acabo de preguntar ahí por el chat, a ver si... Dice, ya podemos ir mangueándole. Otra clase para terminar parte y ver otras secciones, ¿verdad? No creo. Sí, se pueden. No quiero atosigarlo porque esto requiere también un poco de disciplina interna, es decir, ustedes tienen que también leer un poco más, y etcétera, y cuando estén con ganas, nos juntamos, no hay ningún inconveniente. No, por ahí, a ver, creo que fue interesantísimo. A ver, para mí fue muy interesante, creo que los demás deben compartir mi opinión, supongo que sí. Estuvo genial explicado, a mí me sirvió para aclarar, profundizar algunas cosas, y bueno, si vos estás dispuesto, por ahí podemos dar un par de semanas como para que la gente estudie un poquito y qué sé yo, y se... sí, inclusive, por lo menos para probar, si querés, una vez por mes, podemos tratar de hacer un ciclo más o menos seguido. Sería excelente, y por ahí terminar de ver la parte 2, toda la parte de rumbo debido, todo eso que me parece es una parte compleja, digamos. Claro, sí, por eso no la vimos ahí. Y regla 42 también, pero bueno, la podemos programar para más adelante, una como esta, dependiendo un poco de las medidas del gobierno y qué sé yo, pero si nos dejan así medios encerrados, podemos repetirla. La verdad que Dale. te agradezco muchísimo, Manolín, estuvo excelente, muy bueno. Dale, perfecto. Bueno, gracias a todos. Nos vemos en el agua, ojalá pronto la semana que viene. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. No, de nada. Saludos. Gracias, Manolín. Muchas Vamos, gracias. Muy interesante. Yo adhiero 100% los comentarios de Augusto, y ojalá que se pueda continuar. Esto estaría buenísimo que fuese un ciclo, porque siempre hay cosas para refrescar y siempre hay situaciones particulares que charlar, que seguramente
situaciones de algún otro competidor nos sirve a cada uno, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, ojalá que continúen. Espectacular. Bueno, gracias a Augusto, Caruche y a todos los que participaron y ayudaron. Así que nos estamos viendo. Buen fin de semana. Chau, chau. Muchas Buen gracias. fin de semana, chao.